que preguntarse qué ha ocurrido en Codelco en los últimos años. Codelco, una empresa del Estado, sus divisiones, empresas que forman parte de Codelco, todas del Estado, tenían una dinámica de funcionamiento, una dinámica operacional y una dinámica especial de gestión y desarrollo de sus recursos humanos. Sin embargo, en los últimos 15 años particularmente ha venido cambiando la visión que se tiene respecto de la gestión, de la dotación, de las funciones a cumplir en el ámbito del recurso humano. Éramos una empresa en donde los trabajadores nos caracterizábamos por tener el alma comprometida con este negocio, con esta función, con esta tarea. Nuestros principios eran venir a trabajar por el desarrollo de nuestras propias familias, pero la segunda dimensión, y no menos relevante, era trabajar haciendo aportes al Estado de Chile. De manera que, desde esa perspectiva, cada uno de los trabajadores nos enamorábamos de esta empresa y comprometíamos el alma en nuestro trabajo. Situación que no ocurre necesariamente en la empresa privada. Sin embargo, en el último tiempo se ha incorporado a la gestión de la corporación y en particular en la división El Teniente, una visión de gestión privada, en donde lo relevante es el resultado del negocio. Por lo tanto, yo necesito obtener resultados para entregarle al Estado determinados excedentes e importa menos cómo logro esos resultados. Y ahí es donde se han provocado en los últimos años muchos dolores en el ámbito laboral. Se ha incorporado un efecto que podríamos llamarlo de insensibilidad en las decisiones, insensibilidad en el manejo de los recursos humanos que son relevantes, capital principal de cualquiera de las empresas. El año 2015 fueron despedidos 45 supervisores. En el ámbito de los profesionales, solo por decisiones ejecutivas, al final, después de una postevaluación, llegamos a la conclusión de que prácticamente no valía la pena haber despedido a tantos supervisores con una experiencia, con un desarrollo profesional acá capaz de vender o aportar o generar o registrar conocimiento desarrollado. ¿Por qué? Porque a partir del 2015 al 2017 se han contratado más de 200 profesionales en la misma división. Entonces, me refiero a hombres y mujeres del mineral. Subíamos a desarrollar la faena, lo hacíamos sabiendo que le hacemos un bien común al Estado. Hoy, al parecer, voy a ir a trabajar por una remuneración. Y ahí es donde se ha desvalorizado el compromiso de los profesionales y de los trabajadores por la tarea. El 25 de enero nos comunican nuevamente el despido de 14 trabajadores, innecesariamente, en forma arbitraria, en forma abrupta, sin que hubiera ninguna necesidad. Baste destacar que la causal única aplicada para los 14 supervisores despedidos es necesidades de la empresa. Qué curioso. Primera cosa, necesidades de la empresa. Contemporáneamente a las declaraciones del presidente ejecutivo de que antes de terminar el año, al mes de noviembre, llevamos 1.600 millones de dólares de utilidades y de excedentes para el Estado. Al mismo tiempo, nuestros programas de producción se han cumplido y los programas de costo están justamente hasta noviembre como estaban planificados. Y ahora, que ha terminado el año, tenemos todos los programas cumplidos. ¿Qué necesidad había? Por lo tanto, aquí lo que ha habido es una decisión de ponerle término al contrato en forma selectiva a un grupo de profesionales que tenían cierta opinión social, cierta opinión técnica y particularmente, y aquí va lo relevante, todos habían tenido un papel relevante en nuestra última negociación colectiva, participando en comisiones, habiendo hecho intervenciones coyunturales acertadísimas en las asambleas, en algunos casos calificando como muy mala la última oferta de la negociación colectiva que se desarrolló en septiembre y octubre, y en algunos casos expresando que, como es legal, si no había acuerdo o satisfacción por una última oferta, había disponibilidad para ir a una huelga. Todos esos elementos de alguna manera los recogió, le fueron reportados. El empleador capturó esta información y la utilizó en contra de 14 profesionales. Yo digo, esta cosa está mal. Y está mal
porque Cepeda fue dirigente sindical. ¿Y cuál es el mensaje que uno abstrae de esto? Cabrito, no se metan a ser dirigentes sindicales porque el día de mañana que las bases no te elijan, te van a despedir igual que en el Cepeda. Creo que eso es un argumento que es incontestable. Ahora, nuestra empresa, desgraciadamente, en todos los ámbitos, no es muy proclive a que la supervisión sea sindicalizada. Eso apareció de manera palpable, ¿cierto?, cuando se creó la Federación de Supervisores del Cobre, en donde los sindicatos aunaron fuerza y hubieron ejecutivos, entre ellos ayúdame a recordar, Alejandro Noemí Callejas, en que dijo que era inconcebible que la supervisión pudiese organizarse en una federación. Que tampoco había un argumento de fondo, porque el recambio, tal como alguien lo dijo acá, no se produce de un rato para otro. Tiene que haber una preparación, tiene que haber un entrenamiento. Y por lo tanto, si volvemos al caso del teniente, si bien se fueron 45 despedidos, hubieron como del orden de los 20 que dijeron esto para mí no es más. Por lo tanto, fueron entre 60 y 70 supervisores, que es muy difícil entregarle a la gente nueva la experiencia de esos 60 o 65 que se fueron. Se cortó, se acabó esa relación estratégica en donde que no eran menores las discusiones. Ponerse de acuerdo era muy difícil, pero sí se buscaba acuerdos. Y resulta que en algún momento se terminó esa forma de llevar a esta empresa y las cosas se suceden, que se caducan personas, como lo que pasó con los 300 o 350, porque esa vez fueron 49 aquí, pero los otros 300 fueron en las demás divisiones, y también ha pasado con trabajadores roles B. Entonces, efectivamente, es como un temor. El tema sindical también yo creo que ha perdido fuerza con este formato. Entonces, bueno, está entendido un análisis y planteamientos. Bueno, efectivamente, Hernán hacía el recuento de estableciendo algunos principios que se dan en la relación laboral. Por otro lado, Ignacio recordaba los 350, o volvía a ser presente los 350 supervisores despedidos. Efectivamente, eso es una demostración más de qué está ocurriendo o qué ha empezado a ocurrir en Codelco en los últimos años. Y no hace más que ratificar que ahora hay una visión de negocio para obtener resultados. Pero para obtener esos resultados, y voy a insistir en esto, se pasa por encima de vulnerar derechos, se pasa por encima de infringir las normas. Por un lado, las normas del derecho laboral propiamente tal, y por otro lado, las normas de seguridad. Es verdad, y en esto no quiero centrar en mí, digamos, este proceso. Es verdad que el año 83 yo fui exonerado de Codelco, soy dueño de una resolución del Ministerio del Interior como exonerado político en esa fecha, y ahora soy exonerado por segunda vez, en el gobierno, como alguien recordaba aquí, de la presidenta que se fue, Michelle Bachelet. Bueno, he vuelto a ser exonerado, pero quiero honrar un instrumento que a mí me sirve. Será bueno, necesitará perfeccionamiento, pero quiero honrar su existencia, porque Chile es un país que está ordenado jurídicamente y tiene un código del trabajo que merece todavía ser reformulado, reformado, perfeccionado, sí, pero es allí. El código del trabajo en ninguna parte dice que las empresas son malas. El código del trabajo establece, por un lado, derechos y obligaciones de los trabajadores o profesionales, y por otro lado, obligaciones y deberes de quien emplea u ocupa el trabajo de trabajadores o de profesionales. Y por lo tanto, el Código del Trabajo lo que hace es ponerse al medio y decir: estimados, en la relación de ustedes, uno que se compromete a trabajar y otro a remunerar, hay una serie de valores y principios en el centro que hay que respetar. Cuando entonces se producen estas reclamaciones y el Código del Trabajo con todas sus normas, lo que hace es poner equilibrio entre las decisiones que toma el empleador frente al impacto o el efecto que tiene el trabajador o el supervisor en este caso. No es contra la empresa,
A la empresa la amamos, la adoramos porque es nuestra fuente de trabajo. El problema está con el que toma las decisiones. Y aquí donde se toman las decisiones es donde yo centro el punto que en los últimos años Codelco se ha venido a caracterizar porque han llegado personas a prestar servicios ejecutivos por 2 años, 3 años, para incrementar su currículum. Fui gerente de la corporación en la división del teniente, gerente de operaciones, gerente de otros ámbitos y se van con el currículum. Por lo tanto, en ese periodo toman decisiones sin la sensibilidad que ya señalaba anteriormente y con las cuales vulneran el Código del Trabajo. Lo que ha ocurrido acá, en el último periodo, y en esto quiero sí centrar, es que los 14 supervisores fueron despedidos por represalias. Los 14 supervisores, cual más cual menos, fue objeto de prácticas antisindicales. A cual más cual menos de ellos se les conoció opinión directa, reportada al comité negociador, por el cual ingresó en la lista de que una vez que terminara el periodo de la sensibilidad negociadora, se iban a dar 1 mes y medio, unos 2 meses, y se iba a aplicar la medida, y así ocurrió. Déjenme decirle que se sospechó del despido de estos 15 supervisores 1 mes antes de que se efectuara efectivamente. No sabemos por qué al final fueron 14, pero se sospechó de 15. Frente a todos estos profesionales excelentes, y qué curioso, fueron despedidos y se les dice que además se va a suprimir sus cargos. Vean la propia información de la empresa, está llamando a concurso para proveer los mismos cargos de los que eran titulares los trabajadores despedidos. Entonces, en este sentido, lo que ha ocurrido es que ejecutivos con esta mentalidad de evaluación privada de la gestión de una empresa se instalan, desarrollan su papel y en un tiempecito más ya no estarán acá, pero dejan su huella de dolor, dejan su huella de sus prácticas antisindicales, de este antisindicalismo que se ha instalado en nuestro país, contrario a las propias normas del Código del Trabajo y lo que es más, contrario a las propias normas establecidas por el convenio 87 y 98 de la OIT, a lo cual Chile ha adherido a partir del año 2000. Entonces, aquí la única alternativa que queda a los 14 demandantes es recurrir a los tribunales de justicia de manera tal que al menos en ese escenario de un país como Estado de Derecho, con sus organismos jurisdiccionales o las judicaturas que tenemos, desde allí se establezca un eco de justicia. Un último elemento, o un elemento más, que caracteriza este proceso de despido en la división del teniente es la arbitrariedad, es la discriminación. La arbitrariedad, porque no se respetó ningún efecto. Muchos de nosotros fuimos sacados sin siquiera retirar nuestras fotografías, los álbumes de la familia, ni siquiera los elementos que habíamos llevado durante la última semana como elementos personales. Algunos fueron sacados de su territorio, como ocurrió en el 2015, en un auto, en una camioneta, a su casa y después me pregunta desde afuera. Una arbitrariedad absoluta. Discriminación en el proceso del despido. Discriminación, ¿por qué? Porque el Código del Trabajo, somos todos trabajadores, pero interiormente, para efecto de facilitar la gestión, en la división del teniente somos trabajadores rol A, que más bien es como el profesional, y el trabajador rol B, que es el trabajador operativo. Es verdad que el trabajador rol B también fue objeto de algunas, no sé si llamarle despido, pero llamados a retiro más bien. Y cuando se les llamó a retiro se les ofreció ciertas, entre comillas, ventajas económicas de manera tal que de compensar este tremendo impacto que significa separarlo de su trabajo. En el caso de los supervisores, fuimos despedidos solamente indicándonos que se nos pagaban los años de servicio, pero sin las regalías adicionales económicas que sí el caso de Rolvé. Una abierta discriminación. Trabajadores rol B y trabajadores rol A. Esta discriminación también caracteriza a estos ejecutivos nuevos o particularmente de corto plazo que llegan a instalarse en la corporación y particularmente en la división del teniente. Cual más, cual menos de los 14 supervisores despedidos hemos sido objeto de prácticas antisindicales, y quiero reiterarlo porque así es, demostración de persecución individual en algunos casos de ellos, un hostigamiento respecto al desempeño, y el hostigamiento en el caso mío se podrá demostrar, digamos, porque así fue, un acoso laboral en forma abierta.
¿Por qué lo hacen? Porque le dejan el peso de la prueba al afectado recurrir a las instituciones que correspondan, a la Inspección del Trabajo, a un tribunal de justicia. ¿Y quién se atreve a hacer eso si todavía no es despedido? Nadie. Entonces, lo que se ve nítido es el abuso del empleador persona, que está instalado en la división del teniente en este corto tiempo. Por eso, tan lamentables son los hechos entre el 2015 al 2017 y que no se compadecen para nada con los resultados que esta división como empresa tiene para entregar al Estado. Bendita sea la tierra en la que vivimos hoy, porque la división del teniente es una empresa rica, es una empresa capaz de producir buenos excedentes para el Estado de Chile, y está allí. Lo que hay que hacer es incorporar tecnología, incorporar sabiduría en los proyectos que por lo demás los he criticado profundamente. Ignacio podrá rebatirme o apoyar si quiere, pero los proyectos estructurales dan tremendamente expresiones de lamento por el fracaso en sus diseños. Y por otro lado, las componentes de seguridad estructural. Tenemos trabajadores fallecidos en el norte, aquí en nuestros propios proyectos estructurales, a poco echarse a andar, 2 trabajadores fallecidos. Es decir, hay gente que vende, entre comillas, pomadas para hacer buenos negocios en relación con los proyectos. Se aprueban, entre comillas, esas bondades, esas promesas de valor actual del negocio o promesas de van, se retiran de la corporación y nos dejan acá a nosotros tratando de resolver los tremendos baches o vacíos que tienen los proyectos, en particular de la seguridad. Y cuando tú vas a solucionarlo, el proyecto que te iba a costar determinados millones de dólares como inversión, se te duplica o crece. Entonces, esa ha sido nuestra crítica y por lo tanto, si hemos sido merecedores del despido por ser críticos en respecto a los errores de ingeniería de los proyectos, si somos críticos por la seguridad débil, la seguridad impuesta que inhibe la creatividad, si hemos sido críticos por acusar o oponernos a las actitudes dictatoriales de quien administra, estaremos bien despedidos. Pero ese es el rol de un dirigente sindical. Y lo ejercí a plenitud, con honestidad, cuando fui director y cuando fui presidente del sindicato de supervisores y durante los 4 años del 2010 a 2014, cuando fui director en la Federación de Supervisores de Codelco. Lideré la dimensión seguridad y en esa parte también formé parte del equipo que el año 2012 fue a la Organización Internacional del Trabajo y estableció una queja en contra del Estado de Chile y en particular en contra de nuestro propio empleador. Y la queja fue acogida. Finalmente, el 2014, en el mes de marzo, la Organización del Trabajo, a través de su Comité de Libertad Sindical y con la aprobación del Comité de Administración de la OIT, le ordenó al Estado de Chile o le recomendó que habiendo probado nuestras acusaciones en la queja llevada a ese nivel, el Estado debía dignarse en cambiar la legislación que tenía para poder establecer en el país un trabajo decente y donde se respeten las garantías constitucionales. Que en el caso de estos 14 supervisores despedidos, se vulneraron esas garantías, ese derecho constitucional al trabajo, a la libertad sindical y a la libertad de opinión. Reconocer que cuando estaba en el CISET, cuando llegó Pizarro, con un discurso de entrada, me declaré hincha de Pizarro, de Nelson Pizarro, porque llegó con un discurso reclamando la confianza entre los ejecutivos y sus trabajadores. Y oportunidad que había, lo que yo decía, hay que recoger esta oportunidad que no se da siempre, en que las personas podemos decir las cosas cara a cara, mirándonos a los ojos, pero al pasar del tiempo esta cosa empezó a cambiar. Y pareciera que el concepto de confianza que yo tengo, pareciera que no es el mismo que tenían otras personas. Para mí la confianza, ¿cierto?, en que yo me puedo expresar libremente respecto de lo que pienso y lo que veo, lo que analizo. Sin embargo, la confianza para otras personas es como un entreguismo.
tú dijiste la palabra... Servilismo. De alguna manera yo me había declarado hincha de Pizarro, y que la federación se hizo un trabajo, y ahí hay que reconocerlo, el trabajo que se hizo en la OIT por los directivos de la FESUC de su tiempo, por no decirlo, no porque esté PCP acá, fue brillante, porque esa queja y esas recomendaciones que se entregaron al gobierno de Chile ha servido, así como nos lo expresaba doña María Esther Férez, antigua ex directora nacional del trabajo. Ella decía que no había visto presentación y resultado como el que se había dado en esta ocasión. E incluso lo tomaba como base de discusión para sus alumnos en el ámbito del derecho. Yo quiero volver al tema de la tradición o la experiencia. Quiero llamar, por ejemplo, a Octavio Aranea. Si Octavio Aranea comenzó como un ingeniero de entrenamiento, ¿cierto? Y cursó hasta llegar, ¿cierto?, hoy día a ser un vicepresidente. Y me parece brillante, me parece bien. ¿Ah? Tiene raíces. Ahora, de las cosas que uno ve y dice, y que a lo mejor les son desagradables para algún grupo de personas, no vaya a ser que el día de mañana el Ignacio Pina esté en una lista, y le voy a pedir al productor que no pierda esta cosa para poder decir efectivamente lo que estaba diciendo sirvió de base para ser despedido de la dirección del teniente. Y usted de alguna manera, mi querido Carlos, que es nuestro productor, me facilitará el documento, ¿cierto?, para que haya algún antecedente premonitorio respecto de lo que pudiese eventualmente suceder. Porque qué mejor favor, digo yo, es que la gente subalterna le diga a su jefatura, a su superintendente, a su gerente, al gerente general, las cosas como son. Lealtad. Qué mejor favor, si ese es nuestro favor como profesionales. Si yo solamente me dedico a alabar, a peinar a los ejecutivos, le estoy haciendo un flaco favor. Exacto. Si las cosas que la supervisión y los profesionales tienen que decir son las cosas de verdad, las cosas buenas y obviamente también las cosas malas. De otra forma, esta división va a seguir teniendo los problemas que hasta este momento tiene en ámbito de seguridad, ¿cierto? Y no solamente aquí en el teniente, ¿sí? Codelco son el resto de las divisiones donde, por ejemplo, Chuqui, Codelco Norte, no estaría metido en el forro que está metido hoy día si hubiésemos sentado a conversar qué son el tema de los servicios mínimos. Sin embargo, como aquí hay personas que quieren avasallar al resto, no escucharlo, imponerle determinados criterios, ahí tienen un tremendo lío, ¿cierto?, con los servicios mínimos. Pues. Entonces, yo creo, estimados telespectadores, yo creo que en todo ámbito, no solamente en el tema como experiencia, el diálogo tiene que ser fructífero, tiene que ser franco, tiene que ser mirándose la cara, porque ¿qué va a obtener un trabajador que le dice a su jefatura, oye, estamos yendo mal por acá? Si lo que nosotros estamos haciendo es cuidar nuestra fuente laboral. Esta empresa que, como en más de una oportunidad yo lo he dicho, es de mi bisabuelo, es de mi abuelo, es de mi papá, es de mis hermanos y mía. Y ojalá algún día sea de mis hijos. Por lo tanto, esta empresa es casi, llámale, una empresa familiar, en donde todos queremos, sobre todo la gente profesional, técnico, operario, dice, bueno, si esta empresa es mía, tengo la obligación de cuidarla. Por lo tanto, hay de las personas que hoy día están encargados de dirigirla, tienen que prestar oído a lo que se les está diciendo. He visto pasar 7 presidentes ejecutivos y no he perdido nunca, y gracias a lo que dice el nano, nunca perdí un ápice de mi lealtad a esta empresa. Lo que yo nunca fui un tipo que aplaudiera siempre a los gerentes generales. Mantuve siempre, y en mi rol de dirigente sindical en particular,
una opinión crítica a las decisiones desacertadas. Nada hay mejor para la humanidad que haya tenido siempre un pensamiento crítico, porque dentro de la crítica o de la diferencia surgió el desarrollo. Se desarrollan las cosas. En esta empresa, lamentablemente, y en el último tiempo, y en esto quiero decir, desde el año 2005, 2006 hacia atrás, había un respeto por las organizaciones sindicales, de cualquiera de los roles. Había una valoración del rol sindical. Había una fórmula de ponerse de acuerdo. Hay un instrumento central, que es el Código del Trabajo, y hay un instrumento superior, que es la Constitución Política, que garantiza determinados derechos. Y hasta esos años, del 2006 hacia atrás, de alguna manera, y en buena manera, se respetaban esos derechos. Desde ahí para adelante algo ocurre en Codelco, y particularmente se enfatiza en los últimos 7 años este menosprecio al legítimo derecho de los trabajadores y de los supervisores. Por eso, cuando tú señalas el por qué no se valora la crítica, precisamente porque se instaló un valor antivalor en la corporación. Si tú no estás de acuerdo con la decisión del gerente general, si no estás de acuerdo con la decisión del gerente de operaciones o del gerente de recursos humanos, eres un desalineado. No estás alineado. Y tienes que entonces soportar ponerte en la nómina a la que le está temiendo Ignacio Pino, porque en la próxima ya tenés una menos. Sería una cosa Ok, pero un antecedente más. De parte de manera tal que, y vuelvo a insistir en esto, el rol de un dirigente sindical debe ser honrar las normas que él debe ejercer o hacer valer por los derechos e intereses de sus representados. Eso no es entendido acá en la división del teniente. Así que si de esa perspectiva hay que justificar un despido, en mi caso estaré bien justificado, porque el año 2006, levanté un recurso de protección contra la división del teniente, me apoyó el resto de la directiva en gran parte del proceso, porque la división del teniente con sus ejecutivos actuales vulneraba la autonomía sindical y se pasaba por encima del contrato colectivo y me imponía la obligación de que yo firmara algo de lo que no había construido, no había tenido participación. Afortunadamente la Corte de Apelaciones de Rancagua le señaló, espere, no mueva eso, porque aquí al parecer estamos en presencia de vulneración de derechos sindicales. Por lo tanto, por haber ejercido eso, ¿quién se atreve en los últimos tiempos a incoar juicios o procesos contra la división del teniente? Nadie, porque hay un poder instalado. Ya que se van a poner en contacto alguien con los ejecutivos de la división del teniente, y en esta puedo pretender harto, fui consultor, fui asesor, fui ayudante de Octavio Araneda, actualmente vicepresidente de la zona sur. Cuando era Pollito en la mina, Pollito con mucho respeto dado, porque es cuando nos iniciamos. Sí. Cuando era jefe de unidad. Y nosotros como CICETU fuimos a saludarlo y darle nuestro contento que él había sido... Que había sido socio, me imagino, del... Entonces, fui asesor de él, incluso contribuí con él al logro de cambios fundamentales para el mejor desarrollo de la división del teniente, como es, por ejemplo, sacar a los trabajadores del ingreso por tren a la mina, ahora ingresarlos a la mina por flota de buses. Lo recordará cuántas lágrimas nos costó, pero nos costó. Por otra parte, al gerente general hoy, el señor Andrés Sugarret, también fue juntos resolvimos problemas álgidos en el cuello de botella hace algunos años atrás, que era el ferrocarril Teniente 8, cuando él era superintendente de esa área. Pregúntenle, ¿por qué dejaron pasar mi nombre entre los 14 despedidos? No estoy diciendo que ninguno de los 14 merece el despido, ninguno. Pero en particular, ¿por qué dejaron pasar mi nombre? Allí se materializa. He sido un dirigente sindical, he sido una persona con una lealtad absoluta a este negocio, a esta empresa del Estado, pero no he sido servil, como decía Hernán Garrido. Nunca he sido inconsecuente con el rol de dirigente sindical de manera. Incluso quiero nombrar, alguien pidió nombres acá, estuvo de gerente acá de operaciones también Armando Olavarría. Fui compañero de curso del Armando.
fui compañero de equipos de fútbol, pero cada uno en su rol. Él como gerente de operaciones y yo como dirigente sindical. Nunca necesité ir a doblegarme porque eso significaba desdecir o subvalorar el rol que representaba o que he representado como dirigente sindical de los supervisores desde el año 2002 hasta el año 2016. 10 segundos. Bueno, los 14 supervisores que hemos sido despedidos el 25 de enero fuimos objeto de una medida injusta, arbitraria, improcedente, innecesaria, sino más bien estuvo basada en el revanchismo, en la práctica antisindical, en la discriminación. De manera tal que los tribunales de justicia, o donde corresponda, el que voluntariamente quiera decirlo así, podrán poner una nota de equilibrio justo a este proceso. En lo particular, agradezco la invitación y quiero señalarle que después de 42 años construyendo patria a través de la división El Teniente, en esta empresa que me vio nacer como profesional desde un comienzo hasta ahora, seguiré siendo y me constituyo en un accionista. Seguiré velando por la seguridad y por la mantención íntegra de esta empresa en manos del Estado de Chile.